El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Rey de Israel. Bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Y quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Directo al Corazón y estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el 21, y en el libro de Ezequiel, capítulo 37, desde el verso 15 hasta el verso 28. Nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres cados, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas del Eterno y la restauración de nuestra identidad. Estamos ubicados aquí en Higüey, al este de la República Dominicana, y usted puede visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Nosotros estamos frente a la puerta principal de la zona franca, los miércoles a partir de las 7 de la noche, los viernes a partir de las 7 de la noche con el recibimiento del Shabbat, y el sábado a partir de las 4 de la tarde con lo que es la despedida del Shabbat y el estudio de la Parashá. Búsquenos también en las principales redes sociales. Usted nos puede escuchar a través del Ustream y puede sintonizar este programa, y usted puede escuchar el audio en vivo, y también puede buscarnos en las páginas de Facebook y en Twitter. Saludamos a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando desde norte, sur, centro, Suramérica, el Caribe, Europa, Asia, África, América, Oceanía, y a todos los hermanos que están conectados a esta restauración, a esos efraínitas que están regresando a la Torá del Eterno. Le damos un Shalom Ubrajot desde aquí, desde República Dominicana para el mundo, desde donde estamos proyectando este ministerio de la restauración, con el mensaje profético de estos últimos tiempos, la unificación de las dos casas de Israel y la restauración de todas las cosas como lo establece las Sagradas Escrituras. Quiero saludar de manera muy especial a una reciente familia que ha entrado a la restauración allá en Atlanta, Georgia, a la familia Almonte, el hermano Cristian Almonte, a su esposa Tati también le damos la bienvenida, y a unos cuantos hermanos. Hubo una hermana que me estaba llamando desde Canadá, dice que es frontera con Estados Unidos. No pude contestarle, hermana, pero le contestaré en las próximas horas o en los próximos días. También algunos cuantos hermanos que nos han estado llamando desde Colombia, desde el Perú, nos han estado llamando, y desde El Salvador. Ténganme paciencia porque tenemos muchas cositas por delante y a veces se me hace un poco incómodo, pero aquí estamos. Sigue escribiéndome a la dirección ricardomoj7@yahoo.com o la dirección ricardomoj7@hotmail.com. Ahí usted puede solicitar todos nuestros materiales que usted desee para, ¿verdad?, seguir estudiando la restauración. En este momento, pues vamos a entrar de inmediato en el tema que tenemos titulado la diferencia entre la Biblia cristiana y la Taná hebrea. ¿Por qué nosotros vamos a dar este tema? ¿Por qué? Porque mucha gente me han preguntado que cuál es la diferencia entre la Biblia cristiana y la Taná hebrea, ¿verdad? Nosotros aquí, yo tengo conmigo una Taná. La palabra Taná es el acrónimo de las tres palabras principales que usa la escritura hebrea para identificar la Torá, que son los 5 libros de Moshe, los Nevilim, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos. Ahí, en esas tres composiciones, está el acrónimo de la palabra Torá, de la palabra Taná. Ahora, la Biblia, el aspecto de lo que es la etimología de la palabra Biblia, ya viene de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que es, ¿verdad?, lo que es el hebreo. Por eso, usted va a aprender en este día cuál es la diferencia
entre la Biblia cristiana, ¿verdad?, y lo que es la Taná hebrea, para que usted entienda que una Biblia puede ser cualquier cosa, porque una Biblia es un conjunto de libros. Si usted toma un escaparate, un estante con varias divisiones, y encima o dentro de ella usted coloca varios libros, ya ahí usted tiene una Biblia. Ahora, una Taná es diferente, porque el Taná está relacionado intrínsecamente con lo que es la contextura del contenido. Y por eso hemos entendido que, ¿verdad?, la palabra Taná es un acrónimo que viene de la Torá, los 5 libros de Moshe, ¿verdad?, lo que es los Nevilín, que son los profetas, y los Ketubín, que son los escritos. Entonces, de ahí viene la palabra Taná. La palabra Taná está íntimamente relacionada con el contenido de la Taná. Ahora, la Biblia cristiana no está relacionada en su contexto con el contenido. ¿Por qué? Porque una Biblia, vuelvo y le repito, puede ser cualquier cosa. Entonces nosotros vamos a aprender en esta tarde lo que significa la palabra, la diferencia entre la Biblia cristiana y la Taná hebrea. Para eso tenemos que irnos a la etimología de las palabras, porque por eso yo le digo que una luz que nos da la gramática es su división. La gramática está formada por la sintaxis, por la morfología y por lo que es la fonología. Esto nos da a nosotros cómo formar las palabras dentro del enunciado, cómo suena, ¿verdad?, y cómo se escribe. Por eso vamos a ver de dónde se origina la palabra Biblia, ¿verdad? Y lo vamos a ver aquí, la definición. Dice claramente, la Biblia, del griego ta Biblia. Los libros es el conjunto de los libros del cristianismo. ¿Usted ve? Entonces, la palabra Biblia, ¿verdad?, lo que quiere decir los libros. Pero fíjese, no dice qué tipo de libro. Es decir, que puede ser cualquier libro. Usted puede ser cualquier libro. Dice claramente que etimología de la palabra Biblia se origina a través del latín, en la expresión griega ta Biblia. Ta Biblia, ta ágica, los libros sagrados, acuñada por primera vez en el primer libro de los Macabeos, en el capítulo 12, verso 9, tomando esto en cuenta que el libro de los Macabeos también es una escritura que le concierne a los hebreos, ya que trata de lo que es la historia del pueblo hebreo. Siendo la Biblia plural, biblión, papiro y rollo, y por extensión libro, se cree que este nombre nació como diminutivo del nombre de la ciudad de Biblos, importante mercado de papiro de la antigüedad. No obstante, dado que Biblio solo con dificultad podría ser un préstamo del nombre original de la ciudad fenicio Gubla, existe la posibilidad de que fuera la ciudad la que recibiera su nombre griego a partir del término que designaba a la planta de papiro y no al revés. Ahí usted puede entender lo que es la etimología de la palabra Biblia. Eso usted puede buscarlo y puede corroborarlo. Si usted busca en cualquier diccionario el origen de la palabra Biblia, se va a dar cuenta que no tiene nada que ver con el texto hebreo. ¿Por qué? Porque sencillamente es un préstamo que han hecho de esa palabra biblón, que concierne a la ciudad donde se hacía el papiro, o dice el expositor, viceversa. El caso es que la palabra Biblia no tiene nada que ver con texto hebreo, absolutamente. No es lo mismo que Torá. La palabra Taná, ya sabemos que su contextura es el acrónimo de donde vienen las 3 palabras principales que encabeza la Torá, los Nevilín y los Ketubín, Tanakh. Vamos a seguir adelante. La primera Biblia en latín, porque es importante que usted conozca cómo es que si Moshe recibió esa Biblia, la escritura en hebreo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que después se convirtiera en una Biblia cuando su idioma original es el hebreo y la palabra correcta debería de ser Taná? Vamos a ver la historia de la primera Biblia, porque quiero que ustedes sepan algo.
la escritura sagrada fue dada al pueblo hebreo y eso es irrefutable. Moshe recibió la Torá, que es lo que compone los 5 libros de Moshe, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Esto es, mal traducido, Génesis, Éxodo, ¿verdad? Luego seguimos con Número, Levítico y posteriormente Deuteronomio. Es decir, los 5 libros de Moshe que forman la Torá. Pero fíjese bien, esta Torá vino en un idioma original. Y ya entendemos de que la Torá no fue dada para un pueblo hispanoparlante. Ese pueblo tiene un lenguaje diferente al que recibió la Taná en hebreo, que es el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo puede venir desde ahí el hecho de que la Taná, la Torá fue recibida en hebreo, en un idioma donde, dicho sea de paso, no tenía capítulo, ni versículo, ni signo de puntuación, ni nada por el estilo, nada que tenga que ver con lo que es la regla de la gramática? Sin embargo, el pueblo hebreo por más de 3.800 años le ha dado una correcta interpretación a esa escritura, sin echar a un lado que hay muchas cosas que facilitan el estudio de la Torá, de la Taná, que eso lo vamos a dar en la segunda parte de este estudio, porque el estudio es bastante extenso. Entonces, ¿cómo se traduce la Biblia? La escritura hebrea se convierte en una Biblia y luego, ¿verdad?, llega hacia aquellos lugares donde no se habla hebreo, sencillamente a través de las traducciones. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel ha pasado muchas vejaciones a través de la historia. El pueblo de Israel ha sido perseguido. Dicho sea de paso, esto fue profetizado porque aún el mismo Abraham sabía que el pueblo de Israel iba a ser cautivo en Egipto por 400 años, pero vemos que después de esto, el Eterno también habla y dice que por culpa de no obedecer esos mandamientos iban a ser dispersos. Nosotros sabemos que cuando el pueblo de Israel se estableció como nación y adquirió la tierra prometida, desobedecieron la Torá del Eterno. El reino se dividió en los tiempos del rey Shlomo o del rey Salomón. ¿Y qué pasó después? Cuando llega Roboán al trono, las tribus se dividen. 10 tribus se quedan en el norte y se le conoce como el reino del norte, que en el 722 fueron llevadas cautivas a Siria por el emperador Nabucodonosor, que entró y destruyó el templo y se lo llevó cautivo. Luego, en el 645, las 2 tribus que se quedaron en el sur, que era Yahudá y Benjamín, fueron llevadas cautivas a Babilonia, donde ahí fue llevado cautivo estos 4 jóvenes hebreos que tanto la gente habla, ¿verdad? Daniel, Azarías, Misael y Azarías. Estos jóvenes eran hebreos y mucha gente toma esa historia y, como siempre, la ha descontextualizado para adecuarla a las justificaciones que la gente quiere hacer. Entonces, el pueblo de Israel ha pasado un tiempo de persecución grande. El pueblo de Israel ha sido el pueblo más perseguido de toda la historia, simplemente porque fue un pueblo escogido por el Eterno. Igualmente, esta escritura hebrea cayó en manos de los paganos y esos paganos han descontextualizado esa escritura a tal forma que hoy han traído algo, ¿verdad?, al escenario totalmente opuesto a lo que era su originalidad. Y ya nosotros hemos demostrado claramente los errores de traducción y la manipulación que los griegos y los romanos han hecho a través de las mentiras del paganismo. Y por eso es que hoy en día mucha gente dice que está confundido. Pues sencillamente por eso es que nosotros hablamos de que tenemos que regresar a nuestras raíces. Cuando nosotros comenzamos a estudiar el texto desde su original hebreo, vamos a darnos cuenta en dónde está el error que se ha cometido por toda una época. Y le digo algo, una mentira puede estar rodando 2.000, 3.000 años, 4.000 años, pero va a llegar un momento en que esa mentira va a ser desplazada por la verdad.
Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Yo se lo he demostrado. Y cientos como yo también en todas partes del mundo están demostrando lo mismo. Hay errores de interpretación, hay errores y manipulación, de lo cual hoy en día el Eterno está trayendo a coalición todo ese tipo de error para que la gente pueda regresar al estudio verdadero de lo que es la Torá. Entonces vamos a ver cómo ocurre la primera Biblia, cómo se forma, ¿verdad? La primera Biblia en latín, la traducción previa al latín de la Biblia de los 70, llamado Vetus Itala, no es un manuscrito único. Los traductores son desconocidos, probablemente de Siria, África y el Imperio Romano. Es la primera Biblia que adoptan los cristianos y el texto base de San Jerónimo. La traducción de textos bíblicos a lenguas hispánicas recién comienza en el siglo XVIII. La obra Grande General Historia, que se remonta a finales del siglo XIII, por Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León, incluye una traducción no literal del latín que abarca desde Génesis hasta Nuevo Testamento, por lo que es la primera traducción de envergadura de texto transformados a lo que es Biblia. Es denominada la Biblia de Alfonsina, una Biblia española. Mire cómo se da un salto tan grande. La mayoría de estos textos fueron traducidos al griego y del griego entonces al latín y del latín al español. Y cada vez que uno le pone la mano a esos textos, lo descontextualiza, ¿verdad? Y acaba con todo. Y yo se lo he demostrado de que hay evidencia de que lo que se trajo aquí a este pueblo pobre en conocimiento en aquellos tiempos fue algo totalmente separado de lo que era la verdad. Entonces, vamos a ver la vinculación de San Jerónimo en las traducciones de esa Biblia. San Jerónimo nació en Dalmacia, ex Yugoslavia, en el 347 después del Mashiach, y recibió una educación clásica en Roma. Estudió con Elio Donato, un retórico profesor de lenguas. San Jerónimo tuvo un sueño donde ellos dicen que Cristo le acusa de ser ciceroniano y de haber hecho estudios clásicos paganos, y es flagelado. Al despertar tenía hematomas, lo que le provocó un cambio de actitud y se dedicó a los estudios sagrados, rechazando el paganismo. Se va a un desierto en Siria, donde allí llevó una vida asceta y estudió idioma. Más tarde se fue a Antioquía y Constantinopla a estudiar griego y hebreo, ya que la Biblia estaba escrita en esos idiomas. Usted ve, la escritura que había en ese entonces estaba escrita originalmente en hebreo, pero traducida al griego. Por eso es que todas las palabras, escuche bien a un predicador cuando te está hablando, te dice, porque tal palabra viene del griego tal, falso. Tiene que venir del hebreo, porque el idioma original fue el hebreo. Entonces ya nosotros vemos como este hombre, siendo un pagano, porque todo lo que manipularon la escritura eran paganos todos. No aparece uno que no haya sido pagano. Cuando usted busca la bibliografía de esta gente, todos eran paganos. Todos los padres apologistas, todos eran paganos. Entonces, cuando este hombre tiene este tipo de experiencia, se va a Roma, donde se convirtió en el secretario del Papa Dámaso en el 382, quien le pidió que revisara la Vetus Itala, y revisó algunos libros como Eclesiastés y Proverbios y el libro de Job y los evangelios originales que estaban traducidos al griego. 2 años después de la muerte del Papa Dámaso, San Jerónimo recibió insultos de la aristocracia y del clero porque condenaba públicamente el afeminamiento, la gula, la avaricia de alguna de estas autoridades, y se le causó tener relaciones impropias con Paula y con su hija, y decidió marcharse hasta Belén. En Belén, en el 391, estableció un monasterio y Paula fundó un convento. Allí se puso a traducir la escritura al latín a partir del texto original en hebreo. Después añadió comentarios sobre la geografía,
etimología y tradición rabínica, e hizo glosas a los salmos basadas en los comentarios en la Exapla de Origen. También comentó el Eclesiastés y los profetas mayores y menores. Los trabajos de San Jerónimo sobre la Biblia, un libro de lugares geográficos, Liber Locuorum, y un libro de interpretación de los nombres hebreos, Liber Interpretation Hebraicorum y Nominiquum. Usted ve, de ahí en adelante, a la hora de comenzar a vertir sus propias interpretaciones del texto hebreo, ahí comienza entonces la línea de división de esos escritos que fueron originalmente dados en hebreo. Por eso hay que tener mucho cuidado con la escritura de los libros. Nosotros hemos sido invadidos por una cantidad de escritores, sobre todo hablando de la Biblia, que en los próximos programas le voy a mostrar cómo otros escritos se ha encontrado errores de traducción, y esto es lo que ha traído veneno a esas traducciones. Entonces, otros trabajos de biografía de este hombre, también acestas, homilias a monjes y epístolas diversas como la carta de Panmaquio. Usted puede corroborar todas esas palabras. Su Biblia llamada Vulgata Latina es la base para las traducciones posteriores a las lenguas vernáculas. ¿Y cuáles son esas lenguas vernáculas? Esas lenguas que descienden directamente del latín. Le voy a decir algo. Cuando usted busca la historia y el origen de la lengua castellana, se va a topar con la sorpresa de que había tres tipos de latín. Estaba el latín clásico, que era el latín que hablaban los escritores y se escribía. El latín medium, que lo hablaban la gente de clase media, pero no lo escribían. Y está el último, el latín vulgar, que es desde ahí. Esa lengua que usted tiene, esa herencia que usted tiene, que se le llama castellano, viene de la evolución de esa lengua, latín culto, latín medium, y el último, latín vulgar. De ahí es donde viene esta lengua castellana. Pero esa lengua castellana, para nosotros hoy, tener 22 fonemas y 5 vocales que forma el alfabeto nuestro, tuvo una evolución de casi 400 o 500 años, porque no fue sino hasta el 1492, cuando se une Castilla y Aragón, que entonces toman el castellano como lengua oficial del imperio. Pero están en otros pueblos de España, como la lengua euskera, que es por el País Vasco, que esa lengua no se llegaron a contaminar porque estaban muy extenso y lejos de la península ibérica. Es por eso que mucha gente no quiere entender, ni se le quiere meter por la cabeza, que aún la lengua que nosotros hablamos no es nativa de aquí, de esta isla, porque aquí los nativos hablaban otra lengua. Pero ¿qué pasa? Según la historia del descubrimiento de América, nos dice que Cristóbal Colón tenía una mentalidad mercantilil, o sea, una mentalidad mercantilista. Cuando Cristóbal Colón vino en su segundo viaje, que trajo 1000 y pico de carabelas, vinieron cantidades de personas, y fue donde se dio la primera misa allá en Puerto Plata el 6 de noviembre del 1502. De ahí en adelante, Cristóbal Colón pasó por una serie de problemas donde los famosos hidalgos se rebelaron contra él y fueron a denunciarlo a los reyes de España. Y luego, como los reyes de España tenían una mentalidad feudal, Cristóbal Colón una mentalidad mercantilista, esto tuvo un choque entre Cristóbal Colón y la corona, por lo cual a Cristóbal Colón lo destituyeron y en su lugar pusieron otra persona. Pero mientras tanto, corría la sangre en nuestra isla, mientras los nativos eran evangelizados por el cristianismo, óigame bien, masacrándolos, destruyéndolos, acabándolos, se le impuso esa lengua castellana y tuvieron que aprender a hablar esa lengua porque exterminaron rotunda y totalmente la población indígena que había en todos estos lugares. De modo que esta lengua castellana no viene de aquí. Esta lengua castellana viene de España.
de la Unión de Castilla y de Aragón. Para ese entonces, estamos hablando del siglo XIV, el Renacimiento, donde comenzó a inventarse la imprenta y como se traduce la primera versión al latín, entonces posteriormente se traduce al castellano y comienzan a hacer cantidades y cantidades de traducciones extraídas, traducidas del griego y a su vez del hebreo, pero cada vez que pasa por la mano de un traductor es descontextualizada y sobre todo, mire, totalmente desviada de su contexto original. Entonces, todas las traducciones que usted ve que tienen hoy vienen de la lengua, vienen de la traducción latina y posteriormente de la lengua española. El estilo de la traducción en la cual esa gente usaron, número uno, fue seguidor de Cicerón y de Horacio y la traducción del sentido. Pero cuando se trata de traducir la escritura, traducción palabra por palabra, ya que el misterio de la palabra sagrada está encerrado en ese orden. Pero al ello romper ese orden, tuvieron que rellenar esos espacios con un sinnúmero de historias, historietas, cuentos, como el que está hoy en día celebrando todo el mundo, que creen que el Mesías judío nació en esta fecha, pero yo le demuestro que Yeshua no nació en esta fecha. Pero ahí en las traducciones se incorpora esa mentalidad pagana para entonces armar su rollo con el hijo de Nimrod, Semírami y toda lo que es la celebración del solsticio. Todo esto que yo le estoy hablando es corroborable. Sencillamente dedíquese a investigar, porque yo siempre digo, hay tres cosas que van a hacer que los pueblos salgan de la ignorancia y la manipulación. Número uno, investigar. Número dos, reflexionar, ¿verdad? Y número tres, analizar, investigar, analizar y reflexionar. Si la gente analizara, óigame bien, si la gente investigara, analizara y reflexionara, la gente buscara la verdad, pero a la gente no le interesa eso. A la gente lo que le interesa es seguir la cultura que le han enseñado, una cultura pagana, llena totalmente de paganismo y sobre todo cree que está adorando al verdadero Dios cuyo nombre es Yahweh. Entonces, la gente está ciega porque quiere. No hay peor ciego como el que no quiere ver. Por eso, un experto en traducción tiene que tener, ¿verdad? Hicieron adaptaciones y comentarios textuales de la exégeta de origen de Alejandría. Su traducción se considera correcta, pero carece de musicalidad y elegancia. Para él la Biblia era una libra para evangelizar, por lo que se populiza en la lengua latina para el vulgo. Para lograrlo introduce palabras propias, aclaratorias y parafraseos. Es lógico que para poder traer esa traducción tan descontextualizada de su original hacia nosotros, entonces le metieron ahí la gramática. Y ni siquiera mucha gente cuando va a leer su Biblia, ni siquiera respeta los símbolos gramaticales que están ahí, aún estando estos símbolos puestos. Porque el que inventó la gramática, ¿quién fue? Dionisio de Tracia en el siglo VI. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a ver una versión que yo he escuchado mucha gente decir, yo tengo una versión pechita. Pues mire, usted una versión pechita usted tiene, pero no se crea que no está manipulada. La palabra, la versión pechita significa versión siríaca, simple. Eso significa pechita, simple. Es una traducción directamente del original hebreo, supuestamente, pero no es así. Por eso, en los 4 niveles de interpretación, óigame bien, de lo que es el método Parde de interpretación de la lengua hebrea, el primer nivel de interpretación es Pashá, ¿verdad? Luego el segundo Remés, el tercero Dras y el cuarto Sof. Entonces, el primer nivel de interpretación es Peshá. Es posible que de ahí viene la palabra pechita, ¿verdad? Pero vemos luego la versión Itala, que es una traducción de los latinos de Italia, aproximadamente en el 250, y fue traducida directamente de los textos originales de la Septuaginta, donde se agregaron los libros apócrifos. Concerniente a los libros apócrifos, le voy a decir algo.
Mucha gente inocentemente dice, estos libros son católicos. Pues mire, el catolicismo no tiene escritura. La escritura del catolicismo es la filosofía, la de San Agustín, la de Santo Tomás de Aquino. Porque todos esos libros que mucha gente dice que tiene la Biblia católica, no habla del origen de la Iglesia Católica, ni habla de la historia de la Iglesia Católica, habla de la historia del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque esto fue un plagio, esto fue un robo que se le hizo, ¿verdad? Y se trató de encajar todas las cosas ahí, pero es obvio de que no se pueden hacer todas esas cosas. Ellos han engañado a la humanidad por mucho tiempo, pero no pudieron encajar como ellos querían. ¿Por qué? Porque San Agustín lo que era un filósofo. Cuando usted busca dentro de la filosofía moderna, usted va a encontrar a Baruch Spinoza, pero también va a encontrar a Santo Tomás de Aquino y va a encontrar a San Agustín. Estos eran filósofos. Porque el paganismo no tenía escritura sagrada. La escritura sagrada del paganismo era la filosofía. Por eso, Orígenes dijo, Dios le había dado a los griegos la filosofía para interpretar el Taná. Falso eso. Falso, falso, falso. Pero mucha gente no le interesa conocer de dónde se origina la verdad. Entonces, mire un datico interesante que tenemos aquí. Los manuscritos antiguos, como ya nosotros hemos visto, se tradujo de la Septuaginta, ¿verdad? Y luego vemos la primera Biblia, la Vulgata, que fue editada, traducida al latín por Jerónimo de Estridón. Y luego, en el año 400, se tradujo Jerónimo, el Nuevo Testamento, al griego y una versión más antigua. Después San Jerónimo tradujo las primeras directas del hebreo al latín. Y ahí usted ve la Biblia del Oso, que es de donde vienen las posteriores traducciones, incluyendo las más famosas, la Valera, la Reina Valera, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. De ahí es donde vienen todas las otras. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjese algo. El 8 de abril de 1546, en el Concilio de Trento, se discutió el problema de los libros apócrifos. Y se acordó excluir de la Vulgata 3 de los 10 libros que se habían agregado a ella, ¿verdad? Que ya nosotros conocemos quiénes son esos libros. Los libros apócrifos no hablan sino del pueblo hebreo. Esos libros hablan del pueblo hebreo. Esos libros no hablan de la Iglesia Católica. Ni hablan tampoco de la historia de la Iglesia Católica. No hablan tampoco de la historia de ninguna iglesia. Hablan del origen de la guerra de los macabeos. Habla de Judí. Judí no era católica, óigame bien. Los macabeos no eran católicos, eclesiásticos, esa gente tampoco eran católicos. Esa es la mentira que se le ha metido a la gente, haciéndole creer que esos libros, ¿verdad?, hablan de la historia de la Iglesia Católica. Usted no va a encontrar ahí la historia de la Iglesia Católica, usted la va a encontrar en la filosofía agustiniana y de Santo Tomás de Aquino y de Cicerón y de Orígenes y de Panteno. Ahí usted va a encontrar esa historia, porque eso fue que se orquestó. Por eso hay un dato histórico que usted tiene que escudriñar para conectarse con esa verdad. Entonces, fíjese bien. En ese Concilio de Trento se hicieron otras traducciones, que fue lo que posteriormente trajo la diseminación de todas las malas traducciones. Ahí estaba Erasmo, pero luego estaba Lutero. Mire, Lutero tradujo la Biblia al alemán. Luego Wycliffe, ¿verdad?, la tradujo al inglés. Luego William Tyndale la tradujo también a otro idioma, al idioma inglés, y cada uno fue haciéndose su versión. Y la última versión, después de pasar por todas esas manos, entonces cayó en la mano de Cipriano de Valera. Entonces, la versión Cipriano de Valera y la revisión de Casidoro de Reina posteriormente fue manipulada entonces por King James en el 1611. Y luego, ¿verdad?, la Biblia antigua es española, como ya lo hemos dicho. La Reina Valera no fue la primera traducida al lenguaje español, pero para poder hacer una evaluación inteligente de la historia de la traducción que ahora conocemos como Reina Valera, es necesario examinar ciertos antecedentes. Vamos a ver claramente las tantas definiciones históricas de la Biblia. Vamos a tomar una. Por ejemplo,
Nosotros tenemos mucha gente que dice, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios, que no sé qué, que esto y que lo otro. Usted busca en otro lado, ¿qué es la Biblia? Usted se va a encontrar con 1500 definiciones. Ahora, cuando usted busca lo que es el Taná, usted va a encontrar una sola. Si usted busca la Biblia, usted va a encontrar 1500 definiciones. Pero si busca origen del Taná, se va a dar cuenta que nada más existe una sola. Mira la diferencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algo, porque fíjese, desde el latín hasta el español, luego cayó en la mano de dos monjes. Uno es Casidoro de Reina y el otro Cipriano de Valera. Casidoro de Reina tradujo esta Biblia del latín al español. Y luego parece que no lo hizo muy bien y entonces Cipriano de Valera, Casidoro de Reina, entonces la corrige. Por eso, la Biblia que dice Reina Valera, para que usted sepa, no es que era reina, no es que era una reina la que escribió esa Biblia, ni es que tampoco Casidoro, ¿verdad?, era el esposo y Reina la mujer, porque hay muchos que así lo creían. Casidoro de Reina es uno y Cipriano de Valera es otro. Entonces juntaron los dos apellidos y le pusieron Reina Valera. Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, que se cree que uno de estos dos era homosexual. Óigame bien. Entonces, ¿por cuántas manos ha pasado el texto hebreo? Yo se lo voy a mencionar ahorita. Pero vamos a ver, de tantas definiciones que la gente tiene de Biblia, vamos a coger una. La Santa Biblia, escúcheme bien, es una recopilación fenomenal de la historia que comprende 66 libros. Falso. ¿Por qué falso? Porque los libros del Taná no son 66. Fue escrita bajo inspiración del Espíritu Santo por más de 40 autores, diferentes de todos los quehaceres de la vida: pastores, granjeros, fabricantes de tiendas de acampar, médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos y reyes. Falso. Falso, falso, falso. Ese es el cuento que le han metido a la gente. Porque toda esa gente que incidió en la escritura del Taná, óigame bien, eran hebreos. Usted no va a encontrar un solo que no haya sido hebreo. Un solo usted no va a encontrar que no haya sido hebreo. Por eso, el cuento de que eran 40 autores de diferentes tiempos, pero no menciona por ningún lugar cuál era su idioma, cuál era su cultura, cuál era su idiosincrasia, cuál era el lugar donde se criaron. No, porque como fue engranar para formar la Biblia, ¿verdad? Entonces meter lo que ellos querían ahí, no les interesó hablar de los autores, ni la nacionalidad, ni el idioma, ni nada. Pero vamos a ver, dice claramente, de diferentes ocupaciones, tantos años, barabara. Bien, ahora yo le pregunto, siempre usted tiene que preguntarse, ¿quiénes eran esta gente, estos autores? ¿De qué nación eran? ¿Cuál era su cultura? ¿Y cuál era su idioma? Usted tiene que hacerse esta pregunta. Esos 40 autores, diferentes quehaceres de la vida, pastores, granjeros, como ellos lo pintan muy bonito, debe de preguntarse usted quiénes eran, de qué nación eran, cuál era su cultura y cuál era su idioma. ¿Por qué? Porque siempre ha existido una tendencia de desvincular a los hebreos de los escritos, como si se tratasen de gente extraña o exterminada de los textos. Ellos son el pueblo del libro sagrado y ese libro sagrado le pertenece a ellos. Entonces, ¿por qué celebran en septiembre el mes de la Biblia? ¿Por qué? Porque un día 26 de septiembre de 1569 se termina de imprimir totalmente la primera Biblia en español, llamada la Biblia del Oso, y fue traducida por Casidoro de Reina. En esa oportunidad salieron 260 ejemplares en Basilea, Suiza. De este acontecimiento hace ya 434 años, y la tapa de la Biblia tiene un oso comiendo miel desde un panal. Por esa razón se le llamó la Biblia del Oso. Ahora, la Biblia continúa imponiéndose como libro de mayor venta, y de eso vamos a hablar después. Mire, vamos a ver una cosa. ¿Por qué la Biblia es el libro más vendido? Claro, porque fue el libro que le usurparon. El contenido de la Biblia, si usted se pone a analizarlo bien,
Los personajes fueron cambiados. Lo número uno, a los personajes principales le cambiaron y le tradujeron los nombres. Al Elohim de ellos, al Dios, le cambiaron el nombre. Al Salvador le cambiaron el nombre. Cambiaron las fechas. Intentaron cambiar los lugares, pero no se le dio. Porque toda Biblia existe lo que se conoce como los hebraísmos. Los hebraísmos son palabras que son netamente del pueblo de Israel. Por ejemplo, Israel, aparece la palabra Israel. ¿En dónde está Israel? En el mismo lugar en donde estaba. Aparece el nombre Jerusalén. ¿En dónde está Jerusalén? En el mismo lugar en donde está. Aparece el monte de Sión. ¿En dónde está el monte de Sión? En el mismo lugar en donde está, en Israel. Aparece la palabra Judá. ¿Dónde está Judá? En el mismo lugar donde ha estado Judá siempre, una de las tribus de Israel. Entonces, cuando usted lee la Biblia, muchas veces usted cree que está leyendo un libro expuesto, lejos de lo que es, ¿verdad?, el pueblo hebreo. Pero otra cosa que le voy a preguntar: ¿por qué la Biblia es el libro más vendido de todo el mundo? De eso le voy a hablar después. ¿Quiénes han hecho negocio con este libro? ¿Quiénes son los que se han encargado de hacer negocio con este libro? Después le voy a hablar de aquellos que fueron los que fundaron la Sociedad Bíblica Unida y la Sociedad Bíblica Trinitaria. Señores, Inglaterra tiene casi 300 años haciendo bastante plata con la impresión de esta escritura que no es de ellos. Y encima de eso le han dado la espalda a Israel. Pero después le voy a hablar de eso, porque ahora no tengo tiempo. Le voy a hablar quién autorizó, ¿verdad?, a la sociedad bíblica a traficar esta palabra que fue dada al pueblo hebreo. Por eso es que son traficantes, mercaderes. Mercaderes. Sí, la Biblia es el libro más vendido de todo el mundo, pero usted se ha preguntado a dónde van esos bienes. Usted se ha preguntado quién se está usurpando esos bienes, quién está totalmente haciéndose rico con esos bienes. Una Biblia ya usted no se la regalan, porque antes se la regalaban, pero ahora usted no ve que regalan Biblia. La Biblia más barata, ¿cuánto cuesta? 200 pesos. Entonces, esa palabra que fue dada al pueblo hebreo fue cambiada, salpicada, y hoy en día, gran negocio, la Sociedad Bíblica Unida y la Sociedad Bíblica Trinitaria, desde la ciudad de Gales, Inglaterra, que fue donde se unieron en el 1800 un grupo de hombres para suplir a Inglaterra de Biblia, y de ahí en adelante al mundo entero, y han hecho gran pasta con una escritura que no es de ellos. Y el Eterno sabe todo eso. Pero hay otro estudio que yo le voy a hablar de eso, que ahora yo no tengo tiempo de eso. No tengo tiempo para eso. Pero escúcheme bien. Mucha gente dice, en septiembre es el mes de la Biblia, pero no sabe ni siquiera por qué. Ahora, ¿por qué es el mes de la Biblia? ¿Y quiénes son los que están traficando esa palabra que fue dada al pueblo hebreo? Con una escritura manoseada, óigame bien, manoseada, que intentaron sacar a los autores intelectuales, los protagonistas principales, lo han tratado de sacar de esa escritura. Por eso, el antisemitismo heredado de Martín Lutero es lo que tiene a la gente mirando todo tipo de Biblia sin saber quién fue que la imprimió. Porque si usted tiene una Biblia en la mano, usted tiene que preguntarse quién la imprimió, quién la tradujo, de dónde la trajeron, quién fue que puso la mano, porque la Biblia no cayó del cielo. La Biblia es un resultado de muchos años de manipulación. Escúcheme bien. Aunque yo le quiero decir algo, ahí si usted se pone a buscar la verdad, ahí usted está. Pero tiene que seguirle rastro al hebraísmo. Como por ejemplo, el Salmo 119 tiene una serie de letras raras que yo quiero que alguien me digan qué buscan esas letras raras ahí. ¿Sabe por qué? Porque al hacer una escritura que se tomó de la original hebrea, aunque posteriormente totalmente desviada, quedan rastros de hebraísmo en esas traducciones, y yo se lo demuestro. ¿Por qué? Porque el paganismo no tiene escritura. Los libros del paganismo son la filosofía
y todas esas escuelas filosóficas de las cuales conocemos. Pero la Escritura pertenece al pueblo hebreo, es el pueblo del libro y es el libro del pueblo hebreo. ¿Ah? Y yo se lo demuestro y se lo he demostrado. Entonces, mire este dato interesante aquí. Mire este dato interesante, mire. Aquí nosotros vemos los antiguos manuscritos hebreos. Después fueron traducidos desde el códice sinaítico. Después el código de Alejandría. Después el código del Vaticano. Después la Septuaginta. Después la Vulgata Latina. Después la Biblia de Wycliffe. Después la Biblia de Reim. La Biblia Nacal. La Biblia Alfonsina. La Biblia del Alba. La Biblia Quiroga. La Biblia Ferrata. La Biblia Felipe de San Miguel. La Biblia Torre de Amat. La Biblia Bover Cantera. Pero aquí tenemos otra. El códice de Washingtoniano. El códice de Frame. El Nuevo Testamento de William Tyndale, el que cambió la palabra Yahweh por Jehová. La Biblia Coverdale. La Gran Biblia. La Biblia de Mateo. La Biblia de Ginebra. La Biblia de los Obispos. La Biblia del Rey Jaime. La versión americana estándar. La versión revisada estándar. La Biblia Casidoro de Reina. Y la Biblia Valera. Pero ahí todavía hay otros más. Ahí tenemos que añadirle todas las traducciones que la han agarrado de la Valera, como la que usted conoce hoy. La Biblia de las Américas, la Biblia versión pentecostal, la Biblia pastoral. Mire, hasta Biblia por ahí hay que ya están poniéndole imágenes homosexuales. ¿Ah? Entonces una Biblia puede ser cualquier cosa. Una Biblia puede ser cualquier cosa. ¿Ah? Una Biblia es cualquier cosa. Ahora, la Taná hebrea, eso no. Eso no. Entonces, no es menos cierto que esa escritura, con todo y estar descontextualizada, nos dieron mucho aporte, porque literariamente hay muchas cosas que son aportes. En el libro de los Salmos es muy poco lo que le pueden robar al libro de los Salmos, o el libro de los Proverbios, o el libro de las historias. Por eso no lo han cambiado totalmente. ¿Dónde está el problema? El problema está, número uno, en el Brit Hadashah, mal traducido Nuevo Testamento. En todas las epístolas de Shaul la han cambiado totalmente. En el libro de Mateo han tratado de cambiarlo. El libro de Marcos, el libro de Lucas, es decir, el Brit Hadashah entero han tratado de cambiarlo. Pero como no pudieron cambiar y destruir mucho, entonces le ponen Antiguo Testamento. Y son tan bárbaros que han querido sacar al pueblo de Israel de ahí. Y han dicho, no. Ese es el Viejo Testamento. Ya eso pasó. Pasó lo que le conviene, pero no han pasado los diezmos, no han pasado la ofrenda, no han pasado el llamar a la gente a pactar. Eso no. Para eso sí está buena. Entonces, este libro en los años 1400 era el oro más buscado de todo el mundo, porque se creía que el que tenía una Biblia era el hombre más inteligente. Por eso la Biblia se leía en latín. Y yo me acuerdo todavía, teniendo yo 7, 8 años, que íbamos a la iglesia y el sacerdote decía, oculos haben en non videbum, manos haben en non pampabum, vedes haben en non ambulabum, audien en non audien. Y nosotros sin saber, inocentemente decíamos, amén, sin tomar en cuenta que amén es una palabra hebrea, y lo que el sacerdote decía era, óculos haben en non videbum, ojos tienen y no ven, manos haben en non pampabum, tienen manos y no palpan, vedes haben en non ambulabum, pies tienen y no caminan, audien en non audien, oídos tienen y no escuchan. Nos estaban citando el Salmo 115 y nosotros en nuestra inocencia decíamos amén. Pero ahora nos damos cuenta que el propio paganismo tiene una Biblia que contrarresta el paganismo y siempre se empeñan en decir que no adoramos, lo que hacemos es que veneramos. Es lo mismo. Entonces, mi hermano, esa Biblia, cuando usted la tenga en la mano, pregúntese quién fue que la tradujo, qué imprenta la hizo, quién puso la mano ahí. ¿Ah? Porque hay muchas cosas que son inalterables y esas son los hebraísmos. Los hebraísmos son inalterables. Entonces, llegó un tiempo en que todo aquel que tenía una Biblia se hacía más sabio. ¿Por qué?
Claro, porque una obra literaria manipulada bajo esos estámenes, sincretizada, desvirtuada de su idioma original, con todo y eso, tiene mucha escritura que ayudan al conocimiento, con todo, óigame bien, y destruir el idioma original en ella, todavía tiene riqueza. Ese rastro se llama hebraísmo, y se lo voy a demostrar ahora. Mire, a nosotros nos presentaron una Biblia que tiene 1189 capítulos, 31.163 versículos, 3.566.480 letras. Tiene el versículo más largo, nos dicen que es Esther 8:9. El versículo más corto nos dicen que es Éxodo 20:13. Dice que el Salmo 14 y 53 son iguales, que el capítulo más largo es el Salmo 119, que el capítulo más corto es el Salmo 117, que el centro de la Biblia es el Salmo 118, verso 8, que la palabra Señor se repite 1185 veces, que hay 2930 personajes y que hay 773.693 palabras. Ahora yo le voy a preguntar una cosa. ¿Cuál de todas las traducciones es que tiene esa característica que usted tiene ahí? Entonces, yo le digo con toda autoridad que me concierne, como moré de la Torá, que todas esas cosas que dice ahí, tenemos que analizarlas desde su original hebreo. ¿De qué manera? El Taná hebreo, de donde han hecho tantas traducciones, no tiene ni capítulo ni versículo. Y ya está demostrado que las traducciones están manipuladas. Entonces tendremos que decir que esos 1189 capítulos que hay que analizar desde su idioma original, que tenemos 31.163 versículos que tenemos que ver cuáles fueron manipulados, que hay 3.566.400 letras, de las cuales muchas son de origen hebrea y tenemos que revisarla. Que el versículo más largo, según ellos, ¿verdad?, es Esther. Nosotros sabemos que el nombre original de ella es Hadasha, porque los nombres propios no se traducen. Que el versículo más corto que ellos dicen, el cual dice no matará, no asesinarás, ya que no es lo mismo matar que asesinar. Que el Salmo 14 y 53, que ellos dicen que son iguales, parecen iguales pero no lo son. Pero en ambos se confirma la restauración de Israel. Así que lea el último versículo de cada capítulo. Usted busca el capítulo 14 y el capítulo 53 al final y se va a dar cuenta que ambos hablan de la restauración de Israel. Cuando ellos dicen que el capítulo más largo es el Salmo 119, que contiene las 22 letras del alefato hebreo, como señal de que es un libro totalmente hebreo. Yo quiero que usted me diga qué buscan estas 22 letras ahí en el Salmo 119. El capítulo más corto, ellos dicen que es el Salmo 117, que demuestra que la palabra aleluya es tomada de la palabra Yahweh, porque la palabra Had es una palabra que gramaticalmente no tiene sentido, ni morfosintáctico, ni fonológico, ni tampoco sintáctico. La palabra Ha es una variante de lo que es la parte corta, bilítera corta de Yahweh. Por eso es incorrecto. Que dicen que el centro de esa Biblia es el Salmo 118, verso 8. Muestra el error de la palabra Had, que no tiene explicación gramatical ni de dónde sale, porque nadie dice aleluja ni aleluje. Todo el mundo dice aleluya. Investigue por qué que dice aleluya. Que la palabra Señor se repite 1855 veces. Claramente expresa la paganidad de esta palabra, porque en hebreo esta palabra significa Baal, como dice Oseas 2:16, entonces me llamarás Ishi, que quiere decir esposo, y no me llamarás Señor, que significa Baal. Que hay 2.930 personajes que en su mayoría eran judíos y fueron suplantados por santos católicos paganos. Que hay 773.693 palabras, que si la analiza, la mayoría de ellas son hebraísmos originales del lenguaje hebreo, ¿verdad? Entonces, ahí usted puede ver que aún a eso yo me he dedicado. Por eso es que yo le digo una cosa, yo no digo tener la verdad, yo se lo demuestro.
Yo se lo demuestro y le digo claramente, cuando usted tenga una traducción en su mano, investigue quién fue que la tradujo, quién era ese personaje, porque las Biblias no caen del cielo. Las Biblias salen de una imprenta. Así sea en el año 1400 fueron impresas. Busque quién puso la mano del texto original hebreo y le metió una cosa que no es. Por eso no es lo mismo el Taná que la Biblia. Se lo he demostrado. ¿Por qué? ¿Cómo interpreta la gente la Biblia? Ya para terminar. ¿Cómo interpreta la gente esa Biblia? Todo el mundo tiene una Biblia, interpreta como quiera y la aplica como quiera. Porque todo el mundo la ha agarrado hasta para hacer brujería. Ahora, agarre un Taná de esto para hacer brujería para que usted vea cómo le caen los juicios de Yahweh encima. Entonces, la Biblia la tiene la gente de desodorante. La tienen de abierta en el Salmo 91, los brujos lo cogen para hacer brujería y hacer santigüe, los tecatos la agarran para hacer hojas de marihuana con las hojas, porque esa es la Biblia, pero no el Taná, porque al fin y al cabo, Biblia es, y una Biblia es cualquier cosa. Ahora bien, ¿cómo la interpretan esa Biblia? Vamos a ver. Primero hay una interpretación personal. La mayoría de la gente le da una interpretación unipersonal sin tomar en cuenta los aspectos culturales, el idioma y de tiempo y de lugar. Segunda herramienta, la hermenéutica. Aquellos que tienen un chismá de conocimiento, que han ido a un instituto búrrico y han ido a un sitio de eso por ahí, le enseñan la hermenéutica. Pero cuando usted busca lo que es la hermenéutica, es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia usando el método gramático histórico, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra que ellos le llaman Dios. Se sigue la interpretación literal de las parábolas, la poesía, la profecía y provee la herramienta para ser un buen intérprete de la Sagrada Escritura. Pero cuando usted busca lo que es la palabra hermenéutica, la hermenéutica es un método para usted interpretar cualquier texto, de modo, oiga lo que le voy a decir. Usted sabe por qué mucha gente nunca van a conocer la verdad, porque tienen que quitarse los lentes griegos y ponerse los lentes hebreos. Cuando usted se quite los lentes griegos del antisemitismo heredado de la Reforma y las traducciones y se ponga los lentes hebreos y agarre una Biblia traducida desde el hebreo, ¿verdad? Entonces usted va a aprender qué es lo que significa, lo que es la escritura verdadera. Mucha gente no entiende porque todavía lee la escritura con los ojos griegos. Tiene que quitarse los lentes griegos y ponerse los lentes hebreos. Por eso, hay otro tercer método que es el método alegórico. ¿Y quién lo inventó? Orígenes inventó el método alegórico. Por eso, alegorizaron lo que les dio la gana, ¿verdad? Y sencillamente han dado una interpretación literal a lo que ellos les dio la gana. Porque cuando usted le dice a ellos que hay que guardar Shabbat, dicen que el Shabbat está abrogado porque ya eso era antiguo. Entonces cuando le dice, ¿y por qué pide diezmo? Porque el diezmo debería de ser literal, porque el diezmo está ahí en el antiguo pacto. Entonces, todo el mundo aplica la Biblia para aplicarla como lo dé su gana. Los homosexuales dicen que Dios está con los homosexuales porque en la Biblia hay homosexuales y que David amaba a Jonatán. Oiga bien, cuando la escritura dice que no te echará con hombre como con varón, el borrachón agarra e interpreta la Biblia y dice no, porque del añejo es el bueno. Y todo el mundo, el brujo agarra la Biblia y la interpreta porque dice que Shaul visitó una pitonisa. Entonces todo el mundo agarra la Biblia para interpretarlo como quiera, pero esa es la Biblia. Entonces, el tercer método es el método alegórico de interpretación, proyectado por los teólogos Panteno y Orígenes, creadores de la teología del reemplazo. Otros dicen, yo interpreto por lo que el Espíritu Santo me da. Otros usan la escatología, la apología, misticismo, crítica de texto, naturalista, etcétera, 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 etcétera. Todo el mundo interpreta la Biblia como quiera. Por eso es el libro más vendido del mundo, porque todo el mundo la interpreta como quiera.
y le da el uso. Usted no ve los borrachones hablando, porque la Biblia dice que te puedes tomar, pero lo que no te puedes emborrachar. Y otros le han añadido hasta texto. La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y una balsa de ignorante. Y usted lo ve todo el mundo filosofando, pero eso es con la Biblia. Ahora, agarre una de estas, a ver si usted va a hacer lo que le da la gana con ella. Yo le pruebo que usted agarre una taná en la mano y la lea, a ver si es verdad que usted va a hacer lo que le da la gana. Usted va a interpretarla como usted le da la gana. O el borracho, el homosexual, el quien sea, va a agarrar esta escritura y la va a interpretar como le dé la gana. ¿Sabe por qué? Porque la Taná contiene la palabra de Yahweh. Ahora la Biblia contiene la palabra de Dios. De ese Dios griego que lo cambiaron, hicieron todo lo que le dio la gana. Y aún con todo y eso está lleno de hebraísmo. Es por eso, mire cuál es el problema. Mire dónde está el problema. El problema está aquí. Concluimos diciendo que todo comienza con una mala traducción. Una mala traducción crea una mala interpretación. ¿Por qué modo? Si usted tiene una traducción mala, usted la va a interpretar mal. Después, una incorrecta interpretación, entonces forma una desviada aplicación. Y una desviada aplicación, entonces tiene una falsa doctrina. Por eso es que hay tantas religiones y tantas iglesias como tantas traducciones hay. ¿Por qué? Porque la Biblia la traduce cualquiera. Mire, usted agarra la tecla, control V, sobre una palabra, en cualquier formato, como está la Biblia por ahí en formato Word, y usted hace lo que ella quiera, hace lo que quiera, pero usted agarra y se va a una imprenta, y usted imprime cualquier Biblia. ¿Quién lo mete preso? ¿Quién está encargado de eso? ¿A quién se le dio los derechos? Nadie tiene derecho de eso. La sociedad bíblica se ha adueñado de eso y se ha hecho rico sin ser ellos hebreos. Son tan malagradecidos que le han dado la espalda al pueblo de Israel y se están lucrando con un libro que ellos están allá adentro. Mire la humanidad. La humanidad es deudor de Israel. La humanidad debe de pedirle perdón a Israel. Porque la humanidad ha hecho con esa escritura lo que le ha dado la gana. Y encima de eso han querido exterminar a los autores intelectuales. Han querido sacar a los judíos de las Biblias. Han querido sacar al pueblo hebreo. Le cambiaron el nombre a los profetas. Le cambiaron el nombre al Creador. Le cambiaron el nombre al Salvador. Le cambiaron los lugares, las localidades. Todas las cosas. Y encima de eso pretenden heredar una promesa que fue dada para el pueblo hebreo. Y ahí es donde muchos se van a guayar, como dice la palabra dominicana. ¿Por qué? Porque la Biblia lo está llevando a todos los lugares, menos a lo que es la promesa dada al pueblo hebreo. Ahora, en cualquier traducción, usted la analiza con detenimiento y usted va a buscar la verdad. Entonces, yo sé que este estudio para mucha gente, como muchos por ahí hablan, y dicen, sé lo que esté loco, ven, demuéstrame que yo estoy loco, tráeme tu Biblia, tráeme tu biblita, tu versión latina que tú tienes, la Valerita, esa Valerita envenenada de paganismo, ven, tráemela, vamos a sentarnos a analizarla, y tú me vas a demostrar a mí que yo estoy loco, porque el ignorante con eso, de ahí se adueña y se escuda, y dice, ese es un ignorante, ese es un loco. A ver, pero demuéstramelo. Es muy fácil hablar a espalda, ¿verdad? Entonces, yo te reto a que todo esto que yo hablé hoy, tú lo corrobores y lo busques. Ahora, ¿tú quieres conocer la verdad? Conéctate con la Taná, la cual va a ser el próximo estudio de la semana que entra, porque vamos a ver en qué es la Taná, cómo está dividida y cómo se estudia la Taná. Eso va a ser para el próximo domingo. Mientras tanto, yo te invito a que escuche atentamente este estudio y que tú lo leas y lo escuches y vuelvo y lo escuche, y cada una de las informaciones que yo digo, tú la corrobores y te convenza por ti mismo, porque ya es tiempo de que salga de la manipulación religiosa, del paganismo. Y si verdaderamente tú quieres heredar el Olam Abba, tiene que confesar al Mesías judío llamado Yeshua. Tiene que confesar al Elohim de Israel, renunciar a toda la paganidad y entonces guardar la Torá.
guardar la Taná para que tú puedas heredar el Olam Abba. Así que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, y en el próximo estudio estaremos hablando, conociendo el Taná y su composición dentro del tema, la diferencia entre la Biblia cristiana y la Taná hebrea. Shalom Ubrahat. El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presentó su programa Regresando a tus Raíces. Si deseas conocer más de las raíces en nuestra fe, contáctenos al teléfono 809-671-2593 o escríbanos a ricardomoj7@yahoo.com. Higüey, República Dominicana. Que el Eterno le bendiga en el nombre de Yahshua, su Hijo.